Continuando con el despeje de fórmula, ahora vamos a enfocarnos en la fórmula de la intensidad sonora, el tema sonoridad. Sabemos que la P es potencia, la R es en este caso la distancia. Lo que observamos en este momento es despejar la R. Para poderlo realizar debo enfocarme en lo siguiente. Como los elementos están en forma de división, voy a dejarlo todo de forma lineal. Entonces destacan todos los elementos que están dividiendo, pasan a multiplicar. Una vez realizado, observo que está de forma lineal, por lo tanto voy a enfocarme en la letra que debo despejar, y los demás elementos, como afectan en multiplicación, pasan a dividir. De esta forma. Entonces lo que debo hacer en este momento es que tanto el valor 4 como pi, como la intensidad, pasaron a dividir. Me quedó la letra que necesito. Entonces para finalizar debo aplicar la raíz cuadrada, pero antes de eso estoy ordenando, ya ubicando en este caso primero el valor numérico, el valor constante, luego la variable. Y ahí sí simplemente, como está elevado al cuadrado, aplico una raíz cuadrada. Este valor R, que en este caso es el radio, es igual a la potencia dividida para 4pi por la intensidad sonora, todo eso aplicado en una raíz cuadrada. Otro ejemplo más, tenemos ahora la ecuación de la lente, donde se sabe que la O es la distancia del objeto, la I la distancia de la imagen y la F la distancia focal. Vamos a despejar la I, entonces debo hacer lo siguiente. Voy a despejar la I, la cantidad que afecta primero es este valor, 1 sobre O, que entendemos que es positivo, por lo tanto debe pasar como negativo. Una vez que tengo la variable I, ya como 1 sobre I, debo enfocarme en ver la manera de reducir este elemento, de tal forma de que yo pueda hacer un intercambio, que ya vamos a demostrar cómo. Entonces, primero, observo que para unificar estos elementos simplemente debo resolver esta resta de heterogéneos. Donde sabemos que FO será el común denominador porque son diferentes, aquí está ubicado, FO, se divide y se multiplica. FO dividido para F solo va a quedar la O por 1 O, menos FO dividido para O solo va a quedar la F por 1 F. Una vez que realizo esta idea puedo aplicar lo siguiente. Lo tradicional aquí sería que yo aplique la forma cruzada para dejarlo de manera lineal, pero también puedo hacer lo siguiente. Puedo optar por mover ambos elementos, intercambio. Si intercambio tanto numerador como denominador de ambas partes, es válido en una igualdad, porque se podría decir que es una variante de esa multiplicación en forma cruzada. Entonces, de esa manera cambié la I con el 1, cambié FO con O menos F, como se observa aquí. Intercambié numerador con denominador. Luego me doy cuenta de que ya he finalizado, porque toda cantidad que divide sobre 1 va a quedar igual, entonces esa imagen va a quedar ahí. Entonces la fórmula quedaría como la distancia de la imagen igual a la distancia focal por la distancia del objeto, dividido para la distancia del objeto menos la distancia focal. Tenemos ahora un tema de la ley de Coulomb, donde tenemos la fuerza que puede ser de atracción o de repulsión, de acuerdo a los signos de las cargas, la constante eléctrica, carga 1, carga 2 y la distancia. Voy a despejar en este caso la distancia, simbolizada con la R. Vuelvo a repetir la idea, es que todo quede de forma lineal. Por lo tanto, el elemento que está dividiendo pasa a multiplicar. Una vez que está de carácter lineal, simplemente observo que necesito el valor de R, por lo tanto F, que multiplica, pasa a dividir. Esta parte la unifiqué porque es como si yo multiplicara un entero por todo el numerador. Una vez que planteo la idea, me doy cuenta de que lo que estaba multiplicando pasó a dividir. Ahora simplemente necesito dejar la cantidad sin ese cuadrado. Aplico la raíz cuadrada y obtengo que en la ley de Coulomb, para poder encontrar la distancia, simplemente es la raíz cuadrada de la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2, dividido para la fuerza de atracción o repulsión de acuerdo al signo, ¿no? Tenemos ahora una fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a despejar la aceleración, en este caso simbolizada con la A. Espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, escogí la aceleración porque es un poco más compleja despejarlo según este ejercicio. Al igual que el tema anterior, necesito primero mover la cantidad que afecta al elemento que voy a despejar, que en este caso es la A. Antes de mover los elementos que lo rodean, debo mover los elementos que le sumen o le resten. En
este caso la velocidad inicial por el tiempo. Si esta cantidad se cuenta como una sola, entonces lo que es positivo pasa como negativo. Una vez que ya solamente me queda la cantidad, porque al estar en multiplicación se entiende como un solo elemento, un solo término, entonces ahora sí ya puedo continuar con la cantidad que divide pasando a multiplicar, dejándolo todo de forma lineal. Entonces este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. De esta forma, ese 1 se elimina porque toda cantidad que multiplica 1 queda lo mismo. Entonces observo que ya tengo una expresión de carácter lineal y para finalizarla necesito solamente dejar la a. Por lo tanto, esa t que está multiplicando pasa a dividir. Y observo que he finalizado con el ejercicio. Si deseo plantearlo de otra alternativa, aplico el método de cambio o método de espejo, como le quieran llamar, y tengo los elementos planteados ahora de izquierda a derecha. Planteemos ahora el último ejemplo. Tenemos la fórmula de coseno de C, en lo que tiene que ver con el teorema de coseno en los triángulos oblicuángulos. Tenemos C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de C. El objetivo es despejar el coseno. Entonces, debo enfocarme, al igual que el anterior, que este elemento tiene dos afectaciones. Toda la que multiplica y los que suman o restan. Entonces, primero debo mover los que sumen o restan, que en este caso va a ser la A y la B. Pero, recordando también otra regla que había mencionado yo, que cuando lo que queremos despejar sea negativo, en su preferencia es recomendable que lo convirtamos a positivo. Entonces, simplemente esta cantidad que es negativa, la cambié como positiva. El valor de C no lo necesito de este lado, por lo tanto, si es positivo, lo puedo cambiar hacia el otro lado como negativo. De esa manera he evitado la parte de aplicar artificios más adelante, simplemente ya lo hice positivo, al solamente hacer estos dos cambios, mover esta cantidad y mover la C. Y para finalizar, como solamente necesito coseno de C, el 2AB está multiplicando, ese 2AB pasa a dividir. De esa manera he obtenido la fórmula enfocada al elemento coseno del ángulo C dentro del tema de los triángulos oblicuos.